Cordial saludo, nosotros somos estudiantes de la Universidad Uniminuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre las masacres de las bananeras. Mi grupo está conformado por Gloria Milena Calderón Parra, Jimmy Andrés Hernández Narváez y quien les habla, Cherry Xiomara Restrepo. El día de hoy vamos a hablar de un episodio violento que marcó la historia de Colombia, el cual es la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras es un episodio ocurrido en una población colombiana en Ciénaga Magdalena en el año 1928, cuando las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra un grupo indeterminado de manifestantes, trabajadores de la United Company, también conocida como la masacre de las bananeras. En el año 1928, la United Fruit Company llevaba 30 años operando en Colombia y explotaba a los trabajadores aprovechándose de la poca legislación laboral colombiana. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre los hechos que sucedieron en la masacre de las bananeras. Durante el siglo XX, la compañía United Fruit Company fue una de las compañías que manejó el mercado del banano en Colombia. Esta compañía llegó a tener tanto poder que de cierta manera llegó a manejar el ejército colombiano, ya que le aportaba combustible y los medios de transporte. Esto con el fin de tener el ejército a su disposición frente a cualquier situación que se presentara y obviamente para obtener medidas de seguridad por parte de ellos. Durante el siglo XX, en las principales ciudades de Colombia se empezaron a formar pequeños grupos sindicales. Es por esto que a Ciénaga Magdalena empezaron a llegar pequeños grupos de italianos y franceses, los cuales buscaban crear unos grupos sindicales que lucharan por los derechos de los trabajadores. Pues esta compañía se aprovechaba de que el nivel educativo de los trabajadores era demasiado bajo, ya que se estima que de 100 trabajadores solamente una persona sabía leer y escribir, por lo cual pues se vulneraban los derechos de los trabajadores, eh, sometiéndolos a bajas remuneraciones económicas, precarias condiciones de vivienda, precarias condiciones de higiene, no les otorgaban los descansos como se tenían que dar. Por tal razón, el, el 12 de noviembre del 1928 se da inicio a una manifestación pacífica en la cual los trabajadores de las bananeras eh, elaboraron un pliego de peticiones ante la compañía United Fruit Company, el cual consistía en 9 puntos. Estos 9 puntos fueron: el primero, exigían un seguro colectivo y obligatorio; el segundo, una reparación por accidentes; tercero, habitaciones higiénicas y descanso dominical; cuarto, aumento del 50% de los jornales; quinto, supresión de los comisarios; sexto, cesación de préstamos por medio de vales; séptimo, pago semanal; octavo, abolición del sistema contratista; y 9, mejor servicio hospitalario. Esta lucha por estos derechos inició el día 12 de noviembre de 1928. La lucha fue tan intensa que el día 6 de diciembre de 1928, el presidente Miguel Abadía ordena al coronel Carlos Cortés que desplace un contingente de soldados conformado por 300 personas, los cuales venían de departamentos como Antioquia y Boyacá, los cuales tenían la orden de disolver la manifestación, sin importar las condiciones que se presentaran. ¿Por qué no eligieron soldados de la misma región? Porque simplemente ellos pensaban que los soldados que estaban en ese territorio pues tenían algún tipo de enlace emocional con los trabajadores de las bananeras, que algunos tenían familia
y que al momento de llegar a tomar una decisión de disparar contra los manifestantes, pues ellos no iban a acceder a esta petición. Por lo tanto, se movilizaron tropas de los departamentos de Antioquia y Boyacá para dar cumplimiento a esta orden. El 12 de diciembre de 1928 ordenan a la manifestación que se disperse de la plaza de Ciénaga Magdalena, la plaza principal. Ordenaron que se disipara la protesta, los trabajadores no hicieron caso, por ende los soldados iniciaron a disparar contra los obreros. Actualmente, según los historiadores y según los datos que hay sobre esta masacre, hay una discrepancia bastante grande, ya que no se logra entender o no se ha logrado concluir cuántos muertos específicamente hubieron en esta masacre. Algunos hablan de 500, otros hablan de 1000. El gobierno colombiano en ese entonces solamente presentó 9 muertos de esa protesta. Solamente 9 personas fueron dadas como fallecidas durante esta lucha. Posteriormente se conoció un comunicado del embajador estadounidense donde manifestaba que los muertos podían ascender aproximadamente al número de 1000 personas. Según datos que se han obtenido, cuentan que el coronel a cargo de esta operación ordenó que se abriera una fosa común para poder enterrar a los muertos. Otros los llevaron hacia el mar para poder desaparecer estas personas. Es por esta razón que no se ha logrado confirmar exactamente cuánto fue el número de fallecidos que perdieron la vida en esta masacre. Esta masacre sucedió el 12 de diciembre de 1928 y duró un año en el que pasó por total anonimato, hasta que un año después el señor Jorge Eliezer Gaitán fue informado de esta situación, por lo tanto tomó la decisión de ir hasta Ciénaga Magdalena, confirmar los hechos y tomó el cuerpo de un niño, y lo llevó directamente hasta el Congreso. Es allí donde él expuso esta masacre que había sucedido allá. Y se empezó a dar a conocer un poco sobre esta lucha de derechos. Años después, Gabriel García Márquez, en su libro Cien años de soledad, trató también de tocar el tema de la masacre de las bananeras, lo que produjo que saliera un poco más hacia la luz esta problemática que se presentó. Es así como se presentaron estos hechos. Esto también nos permite a nosotros como juventud darnos cuenta de que los derechos con los que contamos actualmente no se han logrado de la noche a la mañana, que todo es bajo una lucha que se ha desarrollado durante mucho tiempo y en la que lastimosamente han perdido la vida muchas personas. Si analizamos detenidamente la historia de Colombia, podemos darnos cuenta que no ha sido posible la construcción de una cultura de paz, porque siempre han estado presentes grupos armados al margen de la ley, como el ELN, los paramilitares, el Clan del Golfo, el M-19, las FARC, y estos últimos que, aunque ya se desmovilizaron, marcaron un hito importante en la historia del país debido a todos los actos de violencia y terror que generaron durante 53 años. No podemos tampoco olvidarnos de los gobiernos autoritarios y opresores que han dado la orden de perpetrar actos de violencia contra el pueblo, como la masacre de las bananeras. Incluso hoy en día seguimos siendo víctimas de la violencia. Recordemos a los desmovilizados de las FARC y los líderes sociales que han sido asesinados durante los últimos años. En ese orden de ideas, resulta difícil poder hablar de construir una cultura de paz, porque aunque suene una frase de cajón, Colombia es un país que no tiene memoria. Puede que como individuos estemos intentando construir una cultura de paz, pero como país estamos muy lejos de lograrlo.